Hola, bienvenidos a Popurrí en Blanco. Yo soy su host, Daniela Blanco, y esto es un podcast sobre todo y nada. Un popurrí, una hoja en blanco. Hola, hola, bienvenidos. Hola, buenas. En nuestro episodio de hoy de Popurrí en Blanco, nuestra invitada de hoy es Gabriela Galindo, Gabi Beautiful, así como Danny White. Gabi Beautiful y Danny White. Gabi Beautiful es actriz, egresada de la Javeriana, es improvisadora, es productora, cantante y modelo, mocatriz. De pronto diría que no tanto, pero no. Es apasionada por la psicología, estudió algunos semestres de psicología, casi se gradúa, pero al final no lo hizo. Entonces se da el permiso de decir estupideces de psicología y que no le digan que qué carajos. Exacto, exacto. Y tiene una gran pasión por los libros. Lee un montón, hace reviews de libros. Sigan sus reviews de libros, sí. Síganla en Instagram, sigan su carrera. Una actriz, o sea, no se imaginan, esta mujer es fabulosa. Demasiado talentosa. Y hoy está aquí para hablar con nosotros de la naturaleza de la curiosidad, que es el título, el tema del día de hoy. Yo siempre hago una tarea y la tarea es relacionar a la persona con el tema que escoge. Para mí es clave y siento que se hace solo en este caso. Y para mí se hace solo porque una persona que lee mucho es una persona naturalmente muy curiosa. Total. Creo yo. Entonces, pues fabuloso. El cuento se escribe solo. Es verdad. Y después Gaby lo lee. Es verdad. De una persona curiosa que viene acá a nuestro podcast. Hablar a ser curiosa. De la naturaleza de la curiosidad. Y bueno, y lo primero que hacemos siempre es hablar de qué es la curiosidad. ¿Te consideras una persona curiosa, más allá de que evidentemente te gusta leer? Sí, 100%, y creo que cada vez más. Okay. O sea, no sé si valga el título del episodio, si naturalmente soy o era lo curiosa que soy ahora, o si las actividades y decisiones que he tomado en mi vida me han llevado a ser cada vez más curiosa. Pero hoy en día ejerzo la curiosidad demasiado. Demasiado. Me encanta. Cuando tú dices que ejerces la curiosidad, ¿qué tipo de curiosidad? Porque yo también, como pensándolo, yo digo que hay tipos de curiosidad. Yo soy una persona también ultra curiosa. De aquí nace este podcast, no este episodio, sino este gran podcast. Pero yo soy como muy, no sé cómo decirlo, pero es como curiosidad, como de la ñoña. Como de cómo vuelan los aviones. Como qué pasa, cómo funciona la célula. Qué pasa, como con la mitocondria que se come las cosas y entonces produce energía. Pero siento que no necesariamente ser curioso significa tener esa curiosidad específica que, digamos, tengo yo. Entonces, ¿como cuál dirías que es tu área de curiosidad? ¿Dónde ejerces más curiosidad como en tu vida? Creo que a veces se me salta sobre ciertos temas y termino siendo curiosa de temas muy random, como ñoños también, pero creo que de hecho estaría bastante cerca de la psicología y es sobre el ser humano. Creo que ahí está mi mayor curiosidad, como por qué nos comportamos como nos comportamos, qué detona eso en alguien, cómo funciona nuestro cerebro, cómo algo químico puede impactar en algo comportamental. Como que el ser humano me parece maravilloso. Ok, a mí me encanta, y lo que me encanta de esto es traer invitados y ver, porque para mí la curiosidad va mucho más, no están en el ser humano, sino en el afuera, en todas esas cosas que no entendemos, de los dioses, de la tierra, del espacio, y llegar como a este lugar, como que tú me dices. Lo que más me interesa son los humanos. Los humanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Pues que no es de gratis, eres actriz. Y es una pregunta que se hace uno constantemente en la actuación. Pero me parece muy divertido la pluralidad de las preguntas que se hacen en un 100%. Mismo tema. Sí. Pero bueno, en tema ñoño. La curiosidad, digamos que el concepto de curiosidad, siempre me gusta como ser ñoño, ¿no? Existe hace mucho tiempo. Digamos que se hace mención de la curiosidad como concepto en la mitología, en la filosofía antigua, porque todavía hay filosofía. En la religión y un montón como de espacios que son muy, muy, muy antiguos. Y entonces nos preguntamos como qué es la curiosidad.
Y yo hace poquito vi un video como de Andrew Rivadeneira. Andrew Rivadeneira. Rivadeneira. Andrew Rivadeneira. Es que como digo, Andrew Rivadeneira. Sí, Andrew sí. en español suena raro porque el nombre Andrew Rivadeneira. Sí, como es que raro. cambia la mitad. Como Andrew Rivadeneira. Ajá. El man hace como su tesis de posgrado, no, tesis doctoral en psicología sobre la curiosidad. Ok. Sobre la curiosidad en los adultos, en el ser humano, y él habla de que la curiosidad es la necesidad o el deseo, porque no necesariamente es necesario, o sea, no necesariamente me voy a morir, no lo necesito, pero lo deseo, de saber lo que no sabemos, básicamente. Si no sabemos, o sea, si ya sé, como que poco me produce curiosidad, si ya conozco todo el tema. Y este man habla de una cosa que me parece muy divertida, bueno, este man y muchas personas, que habla de que hay dos formas de descubrir lo que no sé. Y eso también es muy importante, vamos a saber cómo tú cuál eres. Es como, ¿te gusta leer sobre las cosas? Y entenderlas desde un lugar como, no sé si decir cognitivo, pero como de la cabeza. O te gusta salir y explorar el mundo y tocar y como las texturas y ver qué pasa y salir y no entenderlo desde un lugar como teórico, sino práctico. No se limita a teórico y práctico. En cualquier caso, todos ejercemos de las dos, porque nadie es como solamente toco y no entiendo, y nadie solamente entiende sin como tener un contexto fuera de sí mismo, de su cabeza. No todos somos Descartes que primero pensamos y luego, y luego existimos. Pero sí dice que es importante como que cada uno tiene como una que es muy fuerte, que es mucho más fuerte. Entonces me parecería interesante saber como cuál crees tú que es como tu fuerte. Creo que la cognitiva. Ok. Sí, y es raro igual porque no soy una persona hiperracional, de hecho soy una persona súper emocional. Ok. Sí, como que no me siento una persona que se mueva desde la cabeza, pero creo que desde la curiosidad para mí sí es muy importante entenderlo teóricamente. Por ejemplo, yo puedo experimentar algo, una vivencia, un sentimiento, un algo. Pero si luego hay una teoría que me explica qué estaba pasando, ¿sí? Okay. O algo así, para mí es como... Pff. Sí, como, y me da información que me permite organizar mis ideas. Siento que también me permite mucho como estructurar mi posición crítica frente al tema, ¿sí? Sí. Entonces sí, y leer y escuchar opinión, sí, como más Okay. cognitivo. Me hubiera encantado que hubiera sido lo otro. Para que fuera diferente a ti. Sí. Porque yo también soy ultra racional en ese sentido. Y digamos, no sé en qué momento esté siendo esto publicado, qué tanto contexto haya ya de otros episodios o no, pero yo muchas veces hago referencia en los episodios de que yo soy una persona muy lógica. No lógica en el contexto en el que, como bien dices tú, no me deje llevar por la emoción, porque también soy una persona muy emocional y todo eso, pero por ejemplo en el episodio de los aviones, que sí sé que va a salir primero que este, hablo de que a mí me encanta la turbulencia. Amo la turbulencia, me parece un fenómeno fabuloso de vivir, de experimentar. La turbulencia real. Del avión. Sí, o sea, no es una cuando... metáfora de la vida. No. En el avión. En el avión. Okay. Ajá. Y es porque, pues ya lo hablamos en ese episodio, pero es porque en realidad rara vez se cae un avión. Las turbulencias rara vez, y no rara vez, muy rara vez, son fatales. Lo peor que puede pasar es que no salga volando y se pegue en la cabeza y tal. Pero esa capacidad de saber que en realidad no se va a caer el avión por una turbulencia, me permite disfrutarla. Me permite como deshacerme, como decir, esto lógicamente no me va a pasar nada. Como en la montaña rusa. Entonces, exacto, es que eso es lo que pasa en mi vida. Cuando llego en un avión es como ir en una montaña rusa muy extrema. Okay. De hecho, un poco menos extrema en realidad, ni siquiera tan extrema en sensación. Pero exactamente eso, como que me permite desconectarme de la experiencia, del miedo, de toda la emoción, porque sé que no va a pasar nada. Ajá. No, a veces, no siempre. No sabes lo traumático que es para mí. Se me olvida cómo se llaman, las resonancias magnéticas de cabeza. Sí. Que a uno lo metan horrible, en el tubo. horrible. O con sea, una cosa como acá. claustrofobia total. Yo soy como medio claustrofóbica y esa cosa me da de todo. Y me toca cerrar los ojos y pensar en el mar. Sí, como horrible. que estoy en un lugar abierto, así. Pero sí, yo también soy una persona que vive la curiosidad desde un lugar muy racional, como muy cognitivo, intelectual, como de entender, de ver. Evidentemente yo nunca, y por como te digo también, mi curiosidad va un poco más ligada como cosas
no quiero decir etéreas, pero que están fuera de mí, cómo vuela un avión, cómo funciona una célula, y eso son cosas que en realidad yo no voy a poder experimentar en primera persona, pues yo no puedo ver cómo funciona, no puedo tocarlo, Claro. cómo funciona una célula, entonces... Claro, las cosas que me generan curiosidad a mí sí son cosas mucho más tangibles en la experiencia humana. Sí, desafortunadamente no tenemos a nadie que nos diga, como no es que es mucho más claro para mí ir y tocar la tierra y saber que esto está mojado, es que no sé, no se me ocurren ni cosas en este momento. La curiosidad, dice Andrew Rivadeneira, que la curiosidad es un impulso. Ayer estaba caminando por la calle y Respondo. O sea, yo digo, ayer estaba... No. Ayer estaba caminando por la calle y pasó un señor que... Gaby no entiende qué está pasando. Sí, me ¿Qué está estás haciendo generando tu cabeza? curiosidad. ¿Qué está pasando? Pero me en tu demoré en cabeza? entender. Yo como, ok, esto tiene como que ver también como el otro día que veíamos, y es nuestro cerebro tiene la necesidad de completar información incompleta. Seguramente ayer iba por la calle, oigan, no se imaginan, ayer iba por la calle y pasó un señor que, Miro la cola. no sé, tengo la esperanza de que cada uno de ustedes oyendo esto, Gaby, se les haya ocurrido como qué podría pasar. Como uno completa la información que no tiene. Porque necesita saber, el cerebro tiene una necesidad casi que innata de completar la información que no tiene. Entonces, así como cuando uno va en un bus, por decir cualquier estupidez, puedes ir en cualquier lado, vas caminando por la calle, estás comiendo en un restaurante solo, porque uno debería comer en restaurante solo. Total, gran plan. Gran plan, acompañarse a uno a comer en restaurante solo. Y uno oye conversaciones, no sé, de una persona que está hablando por teléfono, y uno quiere saber qué le está diciendo a la otra persona. Y es como, ¿por qué está pasando? Yo quiero saber. 100%. O cuando uno llega tarde en la conversación, que ya está muy avanzada, pero es que no tenaz, pero es que no, ¿cómo puede hacer eso? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? Total. Y uno tiene como la necesidad de saber qué es lo que está pasando. El cerebro necesita completar esa información. Entonces, es muy loco, pero entre más hay un punto de balance, si uno no se lo puede imaginar como información, curiosidad en la gráfica. Si uno tiene muy poquita información de algo, muy poquita, en realidad tiene poca curiosidad, porque es como una parábola hacia abajo. Porque pues, si tú estás oyendo a alguien que está hablando por teléfono, y tú lo único que oyes es sí, no, anoche, no. No me voy a interesar No te tanto. vas a interesar tanto porque Claro. tienes muy poquita información de lo que está pasando al otro lado. Claro. Curiosidad chiquita. En cambio, si dice... brrr, pues uno se interesa. Sí, entre más información tiene uno, más se interesa. O sea, si uno está hablando por teléfono es como, no, mamá, no me parece. Estoy en completo desacuerdo. Pero es que, ¿cómo puedes decirme que vas a hacer eso? No tiene ningún sentido. O sea, si no lo hicimos anoche, ¿por qué lo haríamos hoy? Y uno, ¿qué? ¿Hacer qué? hicieron anoche? ¿Qué pasó? Sí, obvio. Entonces, hay un spike de curiosidad muy fuerte, es completamente natural. Y entre más información, pasando un punto, la curiosidad también empieza a disminuir. Porque ya uno tiene mucha información y ya lo que le falta es muy poquito, entonces pues tiene menos curiosidad. Total. No, mamá, no creo que sea importante que tengamos que ir por la mañana, por la noche, a comprar un perro caliente, porque ayer comimos perro caliente. Y pues sí, pero ¿qué importa que mi hermano quiera perro caliente otra vez? Ah, ya. Sí, yo ya comí perro caliente ayer. Tienes toda la información, en realidad curiosidad vuelve a caer porque pues ya tienes mucha información. Sí, ya sé. Entonces el cerebro, hay como un sweet spot de la curiosidad y es cuando tienes una buena cantidad de información, pero también te falta una buena cantidad de información. Y ese es como el lugar al que uno busca como estar para la curiosidad. Ok, sí, obvio. La curiosidad, sin embargo, es algo muy difícil de explicar. O sea, yo como buscando y tratando de entender la curiosidad como concepto, los psicólogos siguen bien tratando de entender como qué carajos. ¿Por qué? Y hay algo, siento que es como innato de la curiosidad en el ser humano. Yo no sé si los animales también tienen una curiosidad, pero es una curiosidad que está como hardwired en su sistema, no sé cómo decirlo, natural. Uno sale y busca comida.
Pero no sé si el perro se pregunte por qué sale el sol por la mañana y vuelve a salir, pues se vuelve a esconder por la noche. Sigue como su ciclo animal, donde hace las cosas que hace. No sé. Y muchas veces como personas, y eso me parece muy loco, como nuestra curiosidad va más allá de nuestra curiosidad y va como, por ejemplo, la ponemos en los animales. Y es como, no sé si tú, yo no tengo perro, pero nosotros muchas veces nos preguntamos como, ¿qué estará pensando tu gato? ¿Qué estará pensando mi perro en este momento? Como mientras me observa. Literal. Y es como la curiosidad sobre la curiosidad del otro. Sí. Inception. Sí, sí, sí. Curioception. Metacuriosidad. Sí. Y pero la curiosidad es algo que como que no entendemos del todo como fenómeno humano, como muchas cosas. Específicamente en la psicología, yo digo que la psicología para mí es como, me matarán los que estudiaron psicología y cabía acá también. No. Es como una pseudociencia, Ajá. porque es como tan difícil de entender, como de digerir, de realmente tener certezas, y yo digo, wow, esto es muy loco. Pero sin embargo, hay un núcleo, el núcleo caudado. No sé si sabes qué es el núcleo caudado Del cerebro. del cerebro. Sí, sí. No sé si te lo enseñaron en psicología o si solamente supiste en el video. No, Que sí. no tenía ni idea que había un núcleo caudado. Sí recuerdo haberlo oído y visto en clases, pero no, de hecho, ese video no lo vi. Y Ok. o sea, sé que existe en mi subconsciente, pero no tengo en este momento. El núcleo caudado es una parte del cerebro que funciona o que irriga dopamina en anticipación a cosas. Y esto lo tienen muchos animales, no lo tienen solamente los humanos, lo tienen, no sé, perros, elefantes, Funcionan en anticipación y en estos casos, en la mayoría de casos, o en este caso, en anticipación a cosas casi que fisiológicas. A coito, a la comida, a dormir. Es como el cerebro sabe que vienen estas cosas, todavía no las he recibido, pero sabe que vienen y suelta Dopamina y placer. Es como la dopamina es placer. Nosotros los humanos, cuando sabemos que viene información, cuando tenemos curiosidad, cuando estamos oyendo a esta persona decirle, mamá, pero qué putas, no lo vamos a hacer otra vez porque ya lo hicimos anoche, el cerebro hace esa misma vaina. El núcleo caudado irriga dopamina Qué loco. de placer, como que anticipamos, igual que como los animales anticipan coito y comida y dormir, anticipamos la información. Hay algo muy como vital para el ser humano En la información. al nivel químico del cerebro, de la información, como que queremos saber la información. Los cliffhangers son exactamente eso. Los cliffhangers como que utilizan esta necesidad que tenemos de información y esta sensación de placer que nos produce el esperar, el anticipar esa información. Cuando se acaba el episodio de una serie y queda así como, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que uno queda como con, y tiene muchas ganas de saber qué va a pasar y queda como con una sensación de placer muy chévere. Sin embargo, eso tiene como un double-edged sword, como una espada doble filo al otro lado, y es que si uno no recibe esa información que desea, genera frustración. Prontamente, genera mucha frustración. Pues es que si uno queda un cliffhanger y de repente la temporada se acabó y entonces faltan 2 años para que salga la siguiente temporada, es como, ya no quiero. Ayuda, sí. Que me pasó, por ejemplo, con Stranger Things. Amo Stranger Things. No la he visto. Gran serie. Pero también tiene unos huecos muy largos y era como gran cliffhanger. Pero pues ya, faltan 2 años para saber qué va a pasar. No me dejen así. O sea, solamente los voy a odiar por los próximos 2 años de mi vida. Literal. Pero llega a mí una curiosidad y es, si nosotros somos naturalmente curiosos, es porque ha cumplido un propósito evolutivo. Todo lo que somos hoy en día está acá y hace parte de nosotros. Esto para mí quedó claro leyendo Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari. El man es israelí. Y para mí es muy claro que todo lo que tenemos en este momento, todos los atributos que tenemos como personas, como sociedad, como individuos, están aquí porque fueron suficientemente fuertes, importantes, para seguirse reproduciendo. Entonces,
si no hubiéramos sido curiosos, o no es si no hubiéramos sido curiosos, definitivamente tiene que haber habido Homo sapiens hace muchos, muchos años que no eran tan curiosos. Y seguramente ellos perecieron en su intento, porque no tenían curiosidad de saber, de expandir, de Al final estamos aquí hoy en día y tenemos todo lo que tenemos y podemos grabar este gran podcast. Le digo gran podcast como si el podcast fuera grande. No lo es. Este micro podcast. Por toda esa curiosidad como que tiene el ser humano que nos ha llevado a hacer nuevos developments científicos casi. Al final la curiosidad nos lleva más para mí la curiosidad, si bien como dices tú, tiene mucho como saber cómo funciona el ser humano, también hay una gran parte de la curiosidad que es cómo funciona el mundo de afuera, como estas cosas con las que nos relacionamos. Entonces yo me imagino un Homo sapiens en la sabana hace 70,000 años que no era curioso, pues seguramente nació, vivió y se reprodujo en un mismo lugar donde vivió una vida muy casual y se murió y eventualmente todos se murieron. Toda esa secta, todo ese grupo de Homo sapiens no curiosos, al final nunca hicieron nada. No quiero decir grande, porque no tienen que hacer cosas maravillosas con su vida para que valga la pena, pero pues vivió una vida feliz y se murió. Y nunca llegó a ser, no sé, el papá de el gran tatara, no sé cuántas veces haya que decir tatara, abuelo de alguno de nosotros, porque su linaje se extinguió. Fue como chao, porque la curiosidad lleva a otros lugares. O sea, está de la mano, para mí la curiosidad está de la mano con el desarrollo. Total. Pero además, no solo el desarrollo, como el concepto productivo de desarrollo, sino de realización personal. O sea, es que yo pensando en la curiosidad, pues para hoy, como que siento que es un concepto al que uno no le echa mucha pensadera, como que uno no suele pensar sobre la curiosidad porque solo pasa, pero pensándolo era como, juepucha, es muy importante. Es muy importante porque genera las cosas más elevadas, creo yo, en términos eso, de empatía, de conexión de conexiones valiosas entre humanos, de posibilidad de salir de ti un poco para pensar en otras realidades, en otros contextos, para preguntarte qué pasa más allá de esa frontera, ¿sí? ¿Qué está pasando en Francia? ¿Qué está pasando en Sudáfrica? ¿Sí? ¿Qué pasa más allá de mi realidad? Y creo que hacerse preguntas creo que genera pues las cosas más importantes o las que yo considero más importantes. O sea, creo que hay un como, no sé cómo decirlo, como que creo que en la curiosidad está la oportunidad de conectar con las cosas más importantes. Okay. Que pueden ser muy diferentes, o sea, puede ser eso, desde lo científico, desde lo personal, desde lo que sea, pero sí creo que la curiosidad es como ese carrito que te lleva a las cosas más importantes en la vida. Siento que si uno no tiene curiosidad, todos eventualmente debemos tener cierto grado de curiosidad, pero siento que entre más baja sea la curiosidad, más cerrado va a estar tu mundo de posibilidades, en donde sea, en términos de relaciones, en términos de oportunidades laborales, en términos de todo. O sea, entre menos preguntas haya, más cerrado estás con ¿cómo se llaman las cositas de los caballos? Que les tapan los ojitos. Los tapaojos de caballo. No tengo miedo. Bueno. El siguiente dato curioso va a ser cómo se llaman los cositos que le tapan los ojos a los caballos. Pero hay algo que dices que me parece súper interesante que no lo había pensado y no hablan de eso en ningún lado, y es el aspecto social de la curiosidad. Como que y más que el aspecto social de la curiosidad, que el aspecto social humano, que las conexiones sociales humanas se dan gracias a la curiosidad. Totalmente. Si yo no tengo curiosidad de saber qué pasa contigo, qué pasa con la otra persona, como con el afuera, no establezco relaciones sociales con otros, pues como con otras personas. Total. Y volviendo a Sapiens,
más allá de si la curiosidad nos estanca o no nos estanca, hay algo que si tú lees el libro es clarísimo y que él dice todo el tiempo desde el principio, y es la razón por la que estamos aquí y somos lo que somos, el animal más poderoso del mundo, que es pues debatible, Sí, total. pero en como lo entendemos es específicamente porque somos una especie completamente social, que funciona como con que está tejido sobre una base de sociedad, de que todos funcionamos como hormiguitas. Yo creo que te va a parecer muy divertido el libro, muy excelente. También habla como de la razón por la que, o sea, él habla en algún momento que no se sabe, pues él expone muchas hipótesis, pero habla de que de pronto la razón por la que se crea el lenguaje y la forma, y lo que es muy interesante es que nuestro lenguaje lo que más está lleno de nuestro lenguaje es de formas de relacionarnos, como de hablar de los demás, del chisme, básicamente. Él habla en su libro de que el lenguaje se crea como una forma de contar chisme, de hablar entre este grupo de personas, qué está pasando. Y el chisme, si no es la curiosidad innata sobre lo que está pasando con los otros seres humanos, no sé qué es. Porque eso, para mí, eso es el chisme. Como el saber, el querer saber, para mí. Yo siempre he dicho, yo soy una persona muy chismosa en el sentido de que yo necesito saber qué es lo que está pasando. Yo nunca lo cuento porque entiendo que hay muchas cosas que uno no cuenta, pero yo necesito saber. Pero quieres saber, sí, total. Yo igual. Sí, total. 100%. Y adicionalmente a eso hay otra cosa que es muy interesante de la curiosidad de los humanos. Pues es que al final yo creo que es muy loco pensar que es o no es de la curiosidad de los perros, porque ¿quién ha hablado con un perro? O sea, ¿quién le ha dicho al perro, hola, ¿te preguntas por qué sale el sol por la mañana? Yo asumo que no. Y hay gente que habla con perros. Y yo creo que no voy a hablar de mis opiniones sobre la gente que habla con perros. Sí, total. Pero más allá de eso es como, y deseo por ellos que no, porque yo muchas veces, yo encuentro felicidad en el pensar que un perro no se preocupa por nada más que comer y dormir y ser feliz. Y que no se hace estas grandes preguntas, que a mí muchas veces me mantienen despiertas, como me encantaría solamente comer y dormir. Y que eso sea ser toda feliz. mi tarea, así Sí. como ser un perro, un gato, que está en una casa, que lo único que hace es comer y dormir y ser apapachado. Eso es lo que a mí muchas veces me gustaría. Pero hay algo muy interesante como de la curiosidad, y es como para mí evoluciona, y es, la curiosidad muchas veces nos lleva a preguntarnos por qué. Así como, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nosotros digamos que lo hemos llevado un paso más allá, y es, ¿por qué no pasa esto? Que digamos que abre unas ramas, porque pues evidentemente si hay algo que pasa por algo, ¿por qué no pasa? Pues abre muchas más posibilidades. Pero hay algo muy interesante, y es, nosotros nos hacemos preguntas completamente hipotéticas. Es, ¿qué pasaría si? Y eso me parece brillante. O sea, hay un señor que se llama Richard Feynman, que el man se hace una pregunta, o sea, esto es una pregunta real. ¿Qué tendríamos que hacer para escribir toda una enciclopedia? En este caso, pues ustedes asumo que todos saben que es una enciclopedia, por favor. Esperemos que sí. Escribir toda una enciclopedia. En este caso, pues este man es gringo y habla como qué tendría que hacer para poder escribir toda una enciclopedia británica, como en la cabeza, como en la cabeza de un pin, como en un chinche. Y la respuesta es muy fabulosa. La cabeza de un chinche mide 1.5 milímetros, más o menos. Es muy chiquita. Tocaría multiplicar esa área por 25,000, y si tú multiplicas 1.5 milímetros por 25,000, eso te da suficiente espacio para que quepan todas las páginas de la enciclopedia. Okay. Es decir, tendrías que dividir el tamaño de cada una de las páginas de la enciclopedia por 25,000 para que todas quepan en la cabeza del chinche. Si hicieras esto, es que así es cuando se pone ñoño y yo me pongo muy feliz. Si hicieras esto, todo se achica, evidentemente las letras quedarían chiquitas, pero el punto de la I, que es como una cosa que es muy chiquita dentro de una página, igualmente tendría un diámetro de alrededor de 10 a la menos 10 metros. No les puedo decir qué es eso en números, pero en más, tendría alrededor de 1000 átomos. En el punto de la I habría alrededor de 1000 átomos. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas formas se puede ver
con un microscopio electroatómico. Ese no es el nombre del microscopio. Pero de todas formas se podría ver debajo de un microscopio pues, específico. Eso quiere decir que tenemos las herramientas para poder leer toda la enciclopedia en la cabeza de un chinche. Una aguja. ¡Qué loco! ¿Y esto qué pasa? En práctica seguramente no se va a hacer, pero son estas preguntas re locas de qué pasaría si, que nos llevan como a unos lugares como muy locos, como imagínate, si esto se puede hacer, imagínate poder tener toda una biblioteca así gigante en un carnet, porque seguramente cabe, y tú te compras un microscopio electroatómico, que me acabo de inventar el nombre, y puedes ver toda una biblioteca en un carnet. Entonces son como estos ejercicios, y si tú buscas, son de mis videos favoritos para ver en YouTube. ¿Qué pasaría si tiraras un elefante de un 10º piso? Y entonces entran... Y son preguntas que parecen demasiado absurdas, demasiado grandes o demasiado innecesarias, pero estoy segura que por ese tipo de preguntas tenemos muchos de los inventos que hoy en día son partícipes de nuestra cotidianidad. O sea, cómo se llegaron a inventar la cantidad de cosas con las que nosotros vivimos hoy en día, haciéndose ese tipo de preguntas, estoy segura. A mí me parece muy loco. Yo hace mucho, hice un corto. Actué un corto en el que una vieja que nació en 1600 de repente se teletransportaba, se despertaba en una caja, quiero decir caja negra, pero era como un lugar así como todo colorido, muy del siglo XXI. Entonces había un hámster y había un celular, y para mí la tarea de pensar, mierda, ¿qué pensaría una persona? Que yo como una persona que no, ¿cómo cogería un celular? ¿Cómo que es esta vaina? ¿Qué es esta caja? Y era muy loco porque yo decía, ¿cómo se cogería esto? Hay una naturalidad con la que nosotros cogemos los dispositivos electrónicos, un celular, que yo decía, miércoles, ¿cómo me deshago de esta vaina? ¿Cómo qué podría, si yo no supiera que esto es un celular, ¿cómo lo qué cogería? podría hacer esta vaina? Total. Y era muy loco, y era como un ejercicio, pero sí, pensando en esto que no tiene nada que ver. Si tú le preguntaras a una persona de 1600, si es posible, es que yo creo que ya es una cosa tan loca que yo creo que es completamente inconcebible. Yo creo que uno se puede morir, como a uno le puede dar como no sé si uno le puede dar un derrame cerebral porque tiene mucha información, pero digamos que un pedo mental, como para no ponernos tan serios. Yo cómo le explico a una persona que nació en 1600 ¿qué es un celular? O sea, ni siquiera como que porque es que no le puedo decir, no, es que es un lugar donde hay información. Hay aplicaciones. Pero es táctil. Pero no solamente es táctil, pero además hay muchas cosas ahí adentro, pero es chiquito y tiene pilas, que es una pila. Sí, como que uno empieza como a desentramar todo esto, entonces como, y al final pues para mí el ejercicio no es de gratis, no es como tonto preguntarse cómo le explicaría yo a una persona de 1600 qué es un celular. Me parece un ejercicio de verdad fantástico, muy divertido. Y ese tipo de ejercicios, creo que a la inversa, es lo que nos llevó a tener el celular. Para mí no hay otra explicación de que hacerse preguntas hipotéticas de cosas que no tienen sentido que nos haya llevado a esto, porque si no, como una persona no una persona, pero una serie de personas que vivieron en 1600 donde esto sería completamente inconcebible y no se podría explicar, llegamos a que yo hoy en día no puedo cogerlo sin deshacerme de saber qué es. Obvio. Era muy loco. Muy loco. Y imagínate ahora si, digamos, esa capacidad de hacernos preguntas, volviendo a lo humano y lo social, si esa capacidad de hacernos preguntas de una forma tan salida de nosotros o de lo que conocemos, pudiéramos llevarlo más a lo humano y a lo social. Porque tú lo ves y no es igual de amplio el rango que nos permitimos preguntarnos, ¿sí? Okay. O sea, como que siento que humanamente y socialmente no tenemos esa apertura, esa distancia para hacernos preguntas tan lejanas a nosotros, sino que de hecho estamos súper sesgados por nuestros contextos, por el lugar en el que crecimos y nos desarrollamos, y creo que justamente la imposibilidad de hacerse esas preguntas, ahí residen muchos de los problemas del mundo, ¿sí? Obviamente. De verdad, y es como las personas que menos curiosidad tienen por los otros son las personas que a mí me parecen
más malas. Más malas. Sí, como con las Sí, personas sí. con las que no me quiero relacionar, porque son personas que no tienen preguntas sobre algo que sea demasiado desconocido para ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, te puede generar curiosidad del espacio o el mundo profundo del océano, pero no vale la pena lo suficiente la persona que creció en un contexto diferente a ti. ¿Sí? O sea, es como, no, Obvio. solo lo que yo conozco es lo que existe en Sí. términos humanos y sociales. Sí, sí, ¿Sabes? sí, Como sí. que me parece muy loco poderse hacer esa cantidad de preguntas en una atmósfera, Científica. sí, científica, externa o de posibilidades, cuando Mm. no está directamente relacionado contigo. Pero si es sobre lo que tú conoces como experiencia humana, no eres capaz de sentir, pues no eres capaz, no, pero me parece tenaz que Haya gente. haya gente que no sea capaz de llevar la curiosidad allá. O sea, no sé. Sí, sí, sí. Igual yo veo la curiosidad también, como pensando en eso también es como muy loco, porque al final todas estas cosas que sabemos que existen por la curiosidad, es muchas veces es fácil pensar que fue como una persona que tuvo esta pregunta y y tuvo esta respuesta y como que lo solucionó, y al final no, y volvemos al punto social y volvemos al contexto como del humano y de las relaciones, y es que ninguna de las cosas que tenemos que creemos que es fuente de una curiosidad individual, en realidad es individual. Nadie se hace preguntas solo. Y nadie, pues todo el mundo se hace preguntas solo. Pues yo me hago preguntas acostándome a dormir sola. Como, ajá, ¿por Pero qué muchas será más que? personas han hecho esas preguntas. Pero muchas más personas se han hecho esas preguntas. Y de hecho, yo estaba viendo un video de Neil deGrasse Tyson, que era súper interesante y él hablaba específicamente de eso. Esto ya no tiene tanto que ver como con lo social y lo científico, pero es un poco que ver como con lo científico versus lo artístico. Y el man decía una cosa supremamente interesante, y es las preguntas científicas, la respuesta está ahí, está en el mundo externo. Si no me la hago yo, alguien más se la va a hacer y alguien más va a tener esta respuesta. O sea, si no soy yo la que se pregunta por qué vuelan los aviones, pues el avión está volando. Alguien más se va a hacer la pregunta de por qué vuelan los aviones. Pero el man después decía, si Van Gogh no pintaba La noche estrellada, no la iba a pintar nadie. Porque es algo también ya muy... Tan subjetivo y muy tan del subjetivo. mundo interno. Sí, muy total. del mundo interno, muy de la persona. Y seguro otro artista sí se habría hecho las preguntas que llevaron a Van Gogh a pintarlo. Solo que no habría dado el mismo resultado. Y es eso, o sea, en el quehacer artístico hay tantas opciones en el cómo que el producto seguramente va a estar... Y que igual, no sé, eso también, es que todo es tan debatible. Todo es tan Me pasa debatible. siempre en todo. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado que de lado y lado, que hago una obra, que luego alguien hace algo que me resulta muy parecido. Y primero me pasó al revés. Yo hice algo que a alguien cercano le resultó muy parecido a algo que ya había hecho. Yo nunca lo había pensado, y cuando me manifestó su molestia, yo como, cabrón, tienes razón, es muy parecido, ¿sí? Ok. Pero jamás estuvo en mis referentes, jamás estuvo en mi punto de vista, sí, como, Sí. jamás. Y le decía, te puedo decir todas las formas en las que llegamos a este producto, todas las preguntas que nos hicimos, todos los caminos que cogimos que nos llevaron acá. Y luego, no, primero me había pasado opuesto. Alguien había hecho algo parecido, y yo como, que raya, se copió. Luego pasó esto, y luego volvió a pasar que hicieron algo parecido, y ya lo veo desde otro lugar, porque es como, ya entendí de verdad desde mi propia experiencia, como por caminos totalmente diferentes puedes llegar a productos muy parecidos. Muy parecidos. Personas totalmente diferentes. Y de hecho, hoy lo estaba leyendo, ¿dónde? Quiero decir que es en 6 personajes en busca de autor, pero no sé si es ahí. Don't quote me on that. No sé si es ahí. Pero... sí, es en el prólogo de ese libro. Ok. Y es como eso, como muchos dramaturgos han sido inspirados por otros, pero se hacían la pregunta como de cómo 2 autores que no se conocen y que no conocen la obra del otro llegan a tener 2 productos tan parecidos haciéndose unas preguntas tan parecidas.
Sí, yo creo que es muy loco porque ya entramos en una cosa muy de la naturaleza del ser humano y pues eso ya es yo como que poniéndome medio loca y una persona que pinta o que hace música, seguramente, la música no tanto, pero una persona que pinta me dirá como, debe ser tan estúpida de creerte tan importante, seguramente sí, pero hay algo como para mí, de la dramaturgia, de la actuación, pero pues como del arte escénico, de representar la vida, pues que al final there's only so much vida. Solamente hay X, sí, como que no hay, a pesar de que la vida es súper amplia, también es muy reducida en el sentido en el que pues uno solamente puede vivir como un ser humano. Sí, es verdad. Sí, como, y eso es muy loco también pensarlo como todos estos debates que uno hace en la vida, y no porque sean malos debates, me parece fabuloso todo lo que estamos diciendo, pero qué tal que ahora entrara como a la ecuación, como lo que decías tú, como si somos así como tan thick y no podemos como pensar y tener curiosidad y pensar como en el otro, qué tal que ahora, no sé, hubiera como aliens, que se supone que hay, ¿no? Sí. Como que pasa si entra otra especie, digamos que inteligente en el sentido que nosotros entendemos la inteligencia, como carajos nos relacionamos como con ellos, pero también como la multiplicidad de cosas que también trae. Todo esto son, ¿qué estamos haciendo? Marica, haciéndonos preguntas, teniendo curiosidad sobre las cosas, sobre la vida. O sea, para mí la curiosidad es como la base de todo en la vida, como del podcast, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Y sí, como que es ¿sabes quién es Hank Green? No. Hank Green es el hermano de John Green. John Green es el que escribió... Bajo y la los misma dos son estrella. como, bajo la misma estrella. Los dos son como medio súper ñoños, o sea, son como súper gran inspiración. Hank Green tiene un video de hace mucho tiempo en el que dice, la curiosidad es la cualidad humana más importante porque no puedes odiar algo si sientes curiosidad por ello. Totalmente. Es exactamente lo que tú decías. Totalmente. Como él decía, porque sí, alguien podría decir que es el amor, pero el amor como que tiene sus limitaciones, la curiosidad no tiene límites. Total. Y es exactamente eso, como que yo no puedo... Pero además, siento que es un approach demasiado lindo hacia la vida y hacia los demás y hacia lo ajeno. Y yo creo genuinamente que muchos de los problemas de intolerancia que tenemos como sociedad hoy en día vienen de que la gente realmente cree que tiene la razón y que ya sabe cómo son las cosas. Ahí no hay curiosidad. Si yo tengo este ideal político, esta ideología política en la que creo que tal y tal y tal, y realmente me casé con ella, comí entero, y creo que yo tengo la razón y que esto es así, no voy a querer escuchar tu punto, porque es que yo ya sé cómo es, yo realmente sé cómo es, ¿sí? Si yo escucho, o sea, si yo creo en lo que creo, pero realmente escucho con curiosidad tu visión política, no va a ser igual de intolerante y llena de odio como lo es hoy en día, ¿sí? Si no es, o sea, es muy diferente si yo te pregunto en qué crees políticamente de forma retadora, como, cuéntame en qué crees, porque eso no es. Y ven, te muestro como yo sí sé. Es muy diferente a, genuinamente, aunque sé que no voy a estar de acuerdo contigo probablemente, genuinamente quiero entender por qué crees en eso y por qué crees que esto es así. Y creo que eso es un lugar mucho más amoroso y posibilitador de acercarse a lo que sea, al tema que sea. Yo puedo creer en esto, pero si genuinamente quiero entender de forma curiosa cómo piensas tú, por qué crees en lo que crees, por qué sientes como sientes, se abre un mundo de posibilidades que no se abre cuando no me da curiosidad tu universo, tu mundo interno, tu existencia. De acordísimo. Y para mí lo que solamente deja todo esto es que uno solamente tiene que tener mucha curiosidad, siempre ser curioso, siempre hacerse preguntas, saber que no tiene todas las respuestas, porque entre nosotras nos contradijimos, Dijimos, yo, todo el tiempo, y como que tú decías algo, yo de acuerdo, pero no, y tú dices, oh, no, pero sí, pero de acuerdo, entonces como que stay curious. Y eso hace que en ningún momento de la conversación se haya generado un milímetro de tensión entre nosotras, porque no estoy argumentando para contradecirte a ti, porque yo creo que lo que yo digo es verdad y lo que tú no, ¿sí? Nos estamos haciendo preguntas y en ese sentido hay menos conflicto. Así que mi conclusión, mi tesis de este resuelta ensayo es que ser curioso te hace más feliz y mejor ser humano. Gracias. Gracias por oírnos hoy. No, pero realmente lo creo, realmente lo creo. No, pero me parece un gran final.
¿Cómo se dice? Hacerte preguntas te hace una persona más feliz y un mejor ser humano. Claro que sí. Ese podría ser el... ¿Cómo se llama? No el título, sino el subtítulo. El caption, sí. Hacerte preguntas te hace una persona más feliz y un mejor ser humano. Sean mejores seres humanos, háganse preguntas. Si alguno tiene felices. La respuesta de qué pasa si una abeja se toma 2 litros de Coca-Cola gaseosa, por favor, háganmelo saber. Y sí, sigan su vida curiosos. Si no son curiosos, séanlo. Sigan esos impulsos. Porque como dijimos ahorita al principio, eso es un impulso. Todo el mundo es curioso. Lo que tienen que hacer es suficientemente valientes para seguir los impulsos y saber que si están equivocados, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El mundo no depende de ustedes y de sus opiniones. Y que hay 1000 formas de ser curiosos, ¿no? O sea, leer, escuchar podcast, salir a la calle y mirar a las personas. O sea, cuántas veces uno sale o maneja o camina o se monta en un bus o lo que sea y no ve a nadie más porque está demasiado acá o demasiado acá. La gente es demasiado interesante. O sea, el mundo es fabuloso de ver, ¿sí? Como lo que sea, o un árbol y los bichitos. O sea, hay tantas formas de ser curioso que... Sí, dense la oportunidad de ser curiosos. El mundo, de ser curiosos, de percibir todo. Hablen mucho y también hablen menos. Las dos así. Las dos tenemos un serio problema de hablar mucho, entonces las dos así. Y así nos despedimos. Hasta luego. Gracias por oírnos. Gracias. Adiós. Besitos. Gracias por embarcarse con nosotros en este episodio de Popurrí en Blanco. Recuerden dejarle estrellitas al podcast si les gustó, compartir el episodio y si quieren hacer parte, dejar comentarios o hacer preguntas para los próximos episodios, seguirnos en nuestras redes sociales @popurrienblancopod. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces manténganse curiosos.